la esclava que salvó a los hijos de su ama y fue castigada por saber demasiado. En la hacienda San Rafael de las Palmas, a 30 kilómetros de Mérida, Yucatán, el aire olía siempre a humedad tropical y cal antigua. Los muros de mampostería, construidos durante la época colonial, aún conservaban las marcas de los cinceles que los habían tallado siglos atrás. Era 1847, y la península ardía con los primeros ecos de la guerra de castas. Aunque en aquella propiedad, rodeada de enequenales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, la vida parecía transcurrir en una calma engañosa. Ixchel había nacido en aquella hacienda, hija de una mujer maya que nunca conoció la libertad. A sus 28 años, sus manos ásperas conocían cada rincón de la casona principal, el patio empedrado donde lavaba la ropa al amanecer, la cocina de techo alto donde preparaba los alimentos para la familia de la Peña, y especialmente la habitación de los niños, donde pasaba más tiempo del que dormía. Los hijos de doña Catalina de la Peña eran su vida. Rodrigo, de 9 años, tenía los ojos verdes de su padre y una curiosidad que lo llevaba a preguntarle constantemente sobre las plantas medicinales que ella recolectaba en el monte. Lucía, de 6 años, se aferraba a su falda cada noche, rogándole que le contara historias en lengua maya, esas que su madre jamás aprobaría. Ixchel los amaba con una devoción que trascendía su condición de esclava, con una intensidad que la propia doña Catalina no parecía capaz de sentir. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para que siga trayéndote historias como esta. Don Arturo de la Peña, el patrón, era un hombre corpulento de bigote recortado y mirada dura. Comerciaba con enequén y mantenía contactos con familias poderosas de toda la región. Pero había algo más, algo que Ixchel había notado durante los últimos meses. Reuniones nocturnas en el despacho con hombres que llegaban encapuchados, conversaciones susurradas sobre la nueva era y purificación de la raza. Documentos con sellos oficiales que don Arturo escondía rápidamente cuando ella entraba a servir el café. Una tarde de julio, mientras Ixchel barría el pasillo que conducía al despacho, escuchó fragmentos de una conversación que le heló la sangre. Don Arturo hablaba con otro terrateniente, un tal don Sebastián Villalobos, cuya hacienda colindaba con San Rafael. «Los niños son un problema, Arturo», dijo la voz ronca de Villalobos. «Catalina no debe saberlo, pero tú y yo entendemos que no hay vuelta atrás. El contacto ya ocurrió. Es solo cuestión de tiempo». «Lo sé», respondió don Arturo con voz tensa. «Pero son mis hijos, Sebastián. Debe haber otra manera». «No la hay. La enfermedad se propagará. Y si las autoridades descubren el brote en tu hacienda, nos hundirán a todos. Tu reputación, tu fortuna, todo desaparecerá. Ya sabes lo que pasó con la familia Mendoza en Campeche». Ixchel apretó el mango de la escoba hasta que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Enfermedad? ¿Qué enfermedad? Rodrigo y Lucía habían estado perfectamente bien esa mañana. Los había visto jugar en el patio, persiguiendo a las gallinas entre risas. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó don Arturo después de un largo silencio. «Hay una solución, discreta. Un médico de mis contactos en Veracruz conoce métodos para evitar que la enfermedad se propague. Los niños no sufrirán, será rápido». El corazón de Ixchel latió con tal fuerza que temió que pudieran escucharla. Se alejó del pasillo con pasos silenciosos, su mente procesando las palabras que acababa de oír. Los niños no sufrirán, será rápido. Aquello no era una conversación sobre curar una enfermedad. Era una sentencia de muerte. Durante los días siguientes, Ixchel
Observó cada movimiento en la hacienda con atención obsesiva. Notó que don Arturo evitaba a sus hijos, que doña Catalina pasaba más tiempo en la capilla privada, rezando con un rosario entre las manos temblorosas. La atmósfera en San Rafael había cambiado. El aire se sentía denso, cargado de un secreto tóxico que todos parecían compartir, excepto los inocentes que corrían por los pasillos. Una noche, mientras arropaba a Lucía, la niña le tomó la mano con sus dedos pequeños y cálidos. «Ixchel, ¿por qué papá ya no me abraza? ¿Hice algo malo?» La esclava sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Acarició el cabello oscuro de la niña y le susurró en maya. «No, mi cielo, tú no has hecho nada malo, nunca lo harás». Esa misma noche, Ixchel tomó una decisión. No permitiría que aquellos niños murieran por los secretos de su padre. No importaba el precio que tuviera que pagar. Al día siguiente, antes del amanecer, cuando la hacienda aún dormía, Ixchel despertó a Rodrigo y a Lucía con suavidad. Les dijo que iban a jugar a un juego especial, una aventura secreta. Los vistió con ropa discreta, envolvió tortillas y agua en un morral de yute y los guió por el sendero trasero que conducía hacia el monte, lejos de los enequenales, hacia el territorio donde su gente, los mayas rebeldes, comenzaban a organizarse. El sol apenas despuntaba cuando doña Catalina descubrió que sus hijos habían desaparecido. Sus gritos resonaron por toda la hacienda, un alarido animal que hizo que los peones dejaran sus labores. Don Arturo ordenó de inmediato que revisaran cada rincón, cada habitación, cada establo. Fue el capataz quien encontró el cuarto de Ixchel vacío, su camastro frío, su rebozo desaparecido. La conclusión fue inmediata. La esclava había robado a los niños. Don Arturo montó a caballo junto con una docena de hombres armados. Su rostro, normalmente controlado, mostraba ahora una mezcla de furia y desesperación. No podía permitir que los niños regresaran, no después de lo que había planeado. Pero tampoco podía explicarle eso a nadie. Ixchel caminaba rápido, casi corriendo, sujetando la mano de Lucía mientras Rodrigo trataba de mantener el paso. El niño, inteligente como era, comenzaba a hacer preguntas. «Ixchel, ¿por qué nos llevaste sin decirle a mamá? Ella va a preocuparse». «Confía en mí, Rodrigo», dijo ella sin detenerse. «Necesito que confíes en mí». Cuando escuchó los cascos de los caballos a lo lejos, supo que el tiempo se había agotado. Tomó un camino lateral que conocía desde niña, un sendero angosto entre la maleza que conducía a una cueva oculta, un lugar sagrado donde su madre la había llevado de pequeña para enseñarle las oraciones antiguas. Dentro de la cueva la oscuridad era absoluta. Ixchel sacó un pequeño pedernal y encendió una antorcha improvisada con ramas secas. Las sombras danzaban en las paredes de piedra caliza, revelando antiguos glifos mayas grabados hacía siglos. «Quédate aquí con tu hermana», le dijo a Rodrigo. «No salgan pase lo que pase, ¿me entiendes?» El niño asintió, asustado, pero confiando en ella. Lucía comenzó a llorar quedamente, y Rodrigo la abrazó, repitiendo las canciones que Ixchel les había enseñado. Ixchel salió de la cueva y caminó deliberadamente hacia el sendero principal. Si la iban a encontrar, que la encontraran lejos de los niños. No tardaron mucho. Don Arturo apareció al frente del grupo, su rostro enrojecido por el sol y la ira. Desmontó de un salto y la sujetó por el brazo con fuerza brutal. «¿Dónde están mis hijos?» Ixchel lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. «A salvo, lejos de usted». La bofetada llegó tan rápida que no tuvo tiempo de prepararse. El sabor metálico de la sangre llenó su boca, pero se mantuvo en pie. «Dime dónde están, o te juro que...» «¿Qué? ¿Me matará?», interrumpió Ixchel con una calma que sorprendió al propio don Arturo. «Ya lo pensaba hacer con ellos, ¿no es cierto?»
El silencio que siguió fue sepulcral. Los hombres que acompañaban a don Arturo intercambiaron miradas confundidas. El patrón se puso pálido. «No sabes de qué hablas, india ignorante». «Escuché su conversación con don Sebastián», dijo Ixchel, cada palabra pesada como una piedra. «Sé lo que planean. Sé que quiere matar a sus propios hijos para ocultar algo. No sé qué enfermedad es, ni por qué tiene tanto miedo, pero no voy a permitir que les haga daño». Don Arturo la miró con una mezcla de terror y odio. Ella acababa de exponer su secreto frente a sus hombres, frente a testigos. Ya no había vuelta atrás. «Llévenla de regreso a la hacienda», ordenó con voz cortante. «Enciérrenla. Ya me encargaré de ella». La arrastraron de vuelta a San Rafael. La encerraron en un cuarto oscuro que alguna vez había sido un depósito de herramientas, con las manos atadas y sin comida ni agua. A través de las rendijas de la puerta, Ixchel podía escuchar fragmentos de conversaciones, voces alteradas, el llanto histérico de doña Catalina preguntando por sus hijos. Pasaron 2 días. 2 días en los que Ixchel rezaba en silencio, pidiendo a los antiguos dioses mayas que protegieran a Rodrigo y a Lucía, que alguien los encontrara antes de que el hambre o el miedo los vencieran. La tarde del 3er día, la puerta se abrió. Era don Sebastián Villalobos, no don Arturo. El terrateniente la observó con una expresión indescifrable. «Voy a ofrecerte algo, India. Un trato». Ixchel levantó la mirada, demasiado débil para responder. «Dime dónde están los niños, y te prometo que no morirás. Te daremos tu libertad. Podrás irte, comenzar una vida nueva lejos de aquí». «¿Y ellos? ¿Qué pasará con Rodrigo y Lucía?» Don Sebastián vaciló un instante antes de responder. «La enfermedad es real. Los niños estuvieron en contacto con un cargamento contaminado que llegó al puerto. Viruela. Si se propaga, podría matar a cientos de personas en la región. Pero hay una posibilidad. Un médico que puede intentar tratarlos si actuamos rápido. Si me dices dónde están, traeré al médico. No garantizo nada, pero al menos tendrán una oportunidad». Ixchel cerró los ojos. Podía confiar en ese hombre. Era esta otra mentira para que revelara la ubicación de los niños. Pero si había, aunque fuera una pequeña posibilidad de que pudieran salvarse, la cueva de las oraciones antiguas, susurró finalmente. «Siga el sendero de las ceibas marcadas. Encontrará 3 piedras pintadas de rojo. La entrada está detrás de la más grande». Don Sebastián asintió y salió rápidamente. Ixchel permaneció en la oscuridad, esperando, rezando, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Horas después, escuchó movimiento afuera, voces agitadas, pasos apresurados, y luego el llanto inconfundible de Lucía. La habían encontrado, los habían encontrado. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Don Arturo entró con el rostro desencajado, seguido de 2 de sus hombres. «Los trajiste de vuelta», dijo con voz temblando de ira. «Los devolviste a esta condena». «Don Sebastián dijo que habría un médico», respondió Ixchel débilmente. «Dijo que podían tratarlos». «Mentiras», gritó don Arturo. «No hay tratamiento. Lo único que hiciste fue extender su agonía y la de todos nosotros». Se acercó a ella, y en sus ojos Ixchel vio algo que nunca había visto antes. Miedo absoluto. No era el miedo de un hombre que teme la muerte, sino el miedo de alguien que sabe que ha perdido todo control. «Sabes demasiado», susurró don Arturo. «Demasiado sobre mí, sobre mis negocios, sobre lo que realmente pasó en el puerto. No puedo permitir que sigas viva». Esa noche, Ixchel fue llevada al patio trasero de la hacienda. No hubo juicio, no hubo sacerdote. Solo la oscuridad, el sonido de los grillos y el brillo frío de la luna llena sobre las piedras antiguas. Le ataron las manos a un poste de madera.
Don Arturo dio la orden y uno de sus hombres levantó una pistola, pero en el último momento, don Arturo lo detuvo. No, que parezca un accidente, un incendio en su cuarto. Nadie debe sospechar. Los hombres la arrastraron de vuelta al cuarto oscuro. Vertieron aceite por el suelo, por las paredes de madera. Uno de ellos encendió una antorcha y la arrojó dentro antes de cerrar la puerta con llave. El fuego se propagó rápido, las llamas lamiendo las paredes con un hambre feroz. El humo espeso llenó el espacio en segundos. Ixchel tosió, intentó gritar, pero el aire ardía en sus pulmones. Se arrastró hacia la puerta, golpeándola con las manos atadas, sintiendo cómo la piel se ampollaba con el calor. En sus últimos momentos de conciencia, pensó en Rodrigo y Lucía. Rezó para que, de alguna manera, sobrevivieran, para que su sacrificio no fuera en vano. El cuarto colapsó en cenizas antes del amanecer. A la mañana siguiente, don Arturo reunió a todos los trabajadores de la hacienda. Con voz solemne, anunció que Ixchel había muerto en un trágico accidente, que una vela se había caído y provocado un incendio. Ordenó que nadie hablara del tema, que la enterraran rápidamente en el cementerio de esclavos, sin ceremonia. Doña Catalina, destrozada por la situación con sus hijos, apenas reaccionó a la noticia. Los niños fueron aislados en una habitación separada de la casa principal, atendidos por un médico que don Sebastián había traído desde Veracruz. El hombre, delgado y de ojos hundidos, examinó a Rodrigo y a Lucía durante horas. Cuando finalmente salió de la habitación, don Arturo lo interceptó en el pasillo. ¿Y bien? El médico negó con la cabeza lentamente. La viruela ha comenzado a manifestarse. Rodrigo tiene fiebre alta y Lucía presenta los primeros síntomas en la piel. Puedo intentar tratamientos, pero siendo honesto, don Arturo, las probabilidades no son favorables. Haga lo que tenga que hacer, cueste lo que cueste. Durante las siguientes 2 semanas, la hacienda San Rafael se convirtió en un lugar fantasmal. Los trabajadores susurraban sobre maldiciones, sobre el espíritu de Ixchel que vagaba por los pasillos buscando venganza. Algunos juraban haberla visto cerca del cuarto quemado, su figura envuelta en humo, mirándolos con ojos acusadores. Rodrigo y Lucía lucharon contra la enfermedad con una tenacidad que sorprendió al médico. El niño, a pesar de la fiebre que lo hacía delirar, llamaba constantemente a Ixchel. Lucía, entre sudores y escalofríos, repetía las canciones mayas que la esclava le había enseñado como si fueran conjuros protectores. Una noche, mientras don Arturo vigilaba junto a la cama de sus hijos, Rodrigo abrió los ojos. Su mirada, normalmente brillante y curiosa, estaba opaca, pero había algo de lucidez en ella. «Papá», susurró con voz ronca, «¿dónde está Ixchel? Quiero que me cuente una historia». Don Arturo sintió que algo se rompía dentro de él. Tomó la mano pequeña y caliente de su hijo. «Ixchel, tuvo que irse, hijo». «¿Por qué? ¿Fue por mi culpa?» «No, no fue culpa tuya, fue...» La voz se le quebró. «Fue culpa mía». Rodrigo cerró los ojos nuevamente, demasiado débil para seguir preguntando. Don Arturo permaneció allí, sujetando esa mano frágil, sintiendo el peso de todo lo que había hecho, de todo lo que había perdido en nombre del poder y la reputación. El médico trabajó incansablemente, aplicando tratamientos que había aprendido en Europa, ventilando las habitaciones, cambiando las sábanas constantemente. Y milagrosamente, lentamente, los niños comenzaron a mejorar. La fiebre de Rodrigo bajó. Las erupciones en la piel de Lucía comenzaron a sanar. 3 semanas después del inicio de la enfermedad, el médico confirmó lo impensable. Rodrigo y Lucía sobrevivirían. Quedarían con cicatrices, especialmente Lucía, pero vivirían.
Doña Catalina lloró de alivio, abrazando a sus hijos como si fuera la primera vez que los veía. Don Arturo se retiró a su despacho, donde pasó la noche bebiendo brandy y mirando por la ventana hacia el lugar donde habían quemado el cuarto de Ixchel. Había ganado. Sus hijos vivían. El brote de viruela no se había propagado fuera de la hacienda. Su reputación permanecía intacta, pero la victoria sabía a cenizas en su boca. Los años pasaron. La guerra de castas se intensificó, transformando la península en un territorio de violencia y rebelión. Don Arturo expandió sus negocios, se hizo aún más rico, más poderoso. Pero nunca pudo olvidar. Rodrigo creció y se convirtió en un hombre diferente a su padre. Estudió medicina, obsesionado con entender la enfermedad que casi lo mata, obsesionado con salvar vidas de la manera en que Ixchel había intentado salvar la suya. A menudo preguntaba sobre ella, sobre la esclava que lo había cuidado cuando era niño, pero las respuestas siempre eran vagas, incómodas. Lucía, marcada por las cicatrices de la viruela en su rostro, se convirtió en una mujer reservada pero compasiva. Aprendió maya a escondidas, contra los deseos de su familia, y pasaba tiempo con las mujeres que trabajaban en la hacienda, escuchando sus historias, tratando de reconstruir los recuerdos fragmentados de su infancia. Una tarde de 1865, cuando Lucía tenía 24 años, encontró un diario escondido en el viejo despacho de su padre. Era un registro de transacciones comerciales, pero entre las páginas de números y fechas encontró algo más. Cartas. Correspondencia entre su padre y don Sebastián Villalobos sobre el problema de los niños, sobre la solución permanente, sobre eliminar a la testigo. Las manos de Lucía temblaron mientras leía. Cada palabra era una puñalada en su corazón. Su padre había planeado matarlos, a ella y a Rodrigo, e Ixchel, la mujer que la había mecido para dormir, que le había enseñado canciones en una lengua prohibida, había muerto por protegerlos. Esa noche, Lucía confrontó a don Arturo, ya envejecido y enfermo. Le mostró las cartas, le exigió la verdad. Don Arturo, sentado en su silla de cuero gastado, miró a su hija con ojos cansados. «Era otro tiempo», dijo finalmente. «Otro mundo. Yo era otro hombre». «Mataste a la única persona que realmente nos amó», respondió Lucía con voz fría. «Y lo hiciste porque ella sabía la verdad, porque no podías controlarla. Ella era una esclava, Lucía. No tenía derecho a salvarnos la vida, a amarnos más que nuestra propia madre, a sacrificarse por nosotros». Don Arturo no tuvo respuesta. Lucía dejó las cartas sobre el escritorio y salió del despacho, sabiendo que nunca volvería a ver a su padre de la misma manera. Días después, don Arturo sufrió un ataque al corazón. Murió en su cama, solo, llamando nombres que nadie reconocía, luchando contra sombras que solo él podía ver. Los trabajadores de la hacienda dijeron que en sus últimas horas hablaba en maya, pidiendo perdón, rogando que alguien apagara el fuego. Rodrigo y Lucía heredaron San Rafael de las Palmas, pero ninguno de los dos quiso vivir allí. Vendieron la propiedad y usaron el dinero para construir un hospital en Mérida, un lugar donde cualquier persona, sin importar su origen o condición, pudiera recibir atención médica. En la entrada del hospital colocaron una placa de bronce. No llevaba el nombre de sus padres ni el de su familia. Solo decía, en memoria de Ixchel, quien dio su vida por amor. Lucía pasó años investigando, entrevistando a los antiguos trabajadores de la hacienda, reconstruyendo la historia real de lo que había sucedido en 1847. Descubrió que Ixchel no había sido la única víctima de su padre. Había habido otros, personas que sabían demasiado, que habían visto cosas que no debían ver, que representaban amenazas a los secretos sucios del comercio de Enequén y las redes de poder colonial.
Escribió todo en un manuscrito que nunca publicó en vida, pero que dejó guardado en el archivo del hospital. Un testimonio para la posteridad, para que nadie olvidara lo que realmente había pasado. La hacienda San Rafael de Las Palmas cambió de dueños varias veces a lo largo de las décadas. Cada familia que intentó vivir allí reportaba lo mismo: voces en la noche, el olor a humo sin fuente aparente, una presencia que caminaba por los pasillos, especialmente cerca de lo que alguna vez había sido el cuarto de los esclavos. Un nuevo propietario, un empresario de Ciudad de México que compró la propiedad en 1920 para convertirla en hotel, decidió investigar los rumores. Contrató a trabajadores para restaurar los edificios antiguos, incluyendo el área donde el cuarto de Ixchel había sido destruido por el fuego. Cuando excavaron los cimientos para construir nuevas habitaciones, encontraron algo. Debajo de las cenizas y la tierra compactada de 70 años, había restos de huesos humanos. Y junto a ellos, parcialmente preservado por algún milagro de la química del suelo, un rebozo de algodón con bordados mayas, tan intrincado y detallado que solo podía haber sido hecho por manos expertas durante años de trabajo paciente. El empresario, perturbado por el descubrimiento, contactó a las autoridades locales. También contactó a Lucía, quien para entonces era una anciana de casi 80 años, pero cuya mente permanecía aguda. Cuando Lucía vio el rebozo, comenzó a llorar. Lo reconoció de inmediato. Era el que Ixchel usaba los domingos, el único lujo que la esclava se había permitido en toda su vida, tejido con los colores tradicionales de su pueblo. «Denle un entierro apropiado», dijo Lucía al empresario. Con ceremonias mayas, como ella hubiera querido, se organizó una ceremonia en la hacienda. Acudieron descendientes de las familias que habían trabajado allí, personas que aún recordaban las historias transmitidas por sus abuelos sobre la esclava que salvó a los hijos del patrón y pagó con su vida. Un H-Men, un sacerdote maya tradicional, realizó los rituales para ayudar al espíritu de Ixchel a encontrar paz. Enterraron sus restos no en el cementerio de esclavos, sino en un lugar especial del terreno, bajo una ceiba sagrada, con una lápida de piedra que Lucía mandó tallar personalmente. La inscripción estaba en español y en maya: Ixchel, liberadora, protectora, mártir, tu sacrificio no fue en vano. Tus niños sobrevivieron. Tu memoria permanece. Descansa en paz. Lucía murió poco después, a los 82 años. En su testamento dejó instrucciones específicas. Quería ser enterrada junto a Ixchel, no en el panteón familiar de los de la Peña. Ella fue más madre para mí que la mujer que me dio a luz, escribió en sus últimas voluntades. Y es junto a ella donde quiero descansar eternamente. Rodrigo, quien sobrevivió a su hermana por 3 años más, cumplió sus deseos. Las 2 mujeres, la esclava y la hija del patrón, yacen juntas bajo la ceiba centenaria, sus vidas entrelazadas en la muerte como lo habían estado en la vida. El hospital que construyeron los hermanos de la Peña sigue funcionando hasta hoy. Generaciones de médicos y enfermeras han trabajado allí, salvando vidas, sanando enfermedades, ofreciendo compasión a quienes más lo necesitan. Pocos conocen la historia real detrás de su fundación, pero aquellos que la conocen entienden que cada vida salvada en esos pasillos es un eco del sacrificio de Ixchel. La antigua hacienda San Rafael de Las Palmas nunca fue convertida en hotel. Los trabajadores se negaron a continuar después del descubrimiento de los restos. El empresario finalmente donó la propiedad al estado de Yucatán, que la declaró sitio histórico protegido. Hoy es un museo dedicado a la memoria de las personas esclavizadas durante la época colonial y el Enequén,
un lugar de educación y reflexión sobre los horrores del pasado. Los visitantes que recorren las ruinas restauradas de la hacienda a menudo reportan experiencias extrañas. Algunos dicen sentir una presencia cálida en la habitación que alguna vez fue el cuarto de los niños, como si alguien aún velara por ellos. Otros juran escuchar canciones en maya flotando en el aire de las tardes, melodías antiguas que nadie ha enseñado en generaciones. Los guías del museo, muchos de ellos descendientes de las familias mayas que trabajaron en San Rafael, cuentan la historia de Ixchel con reverencia. Explican cómo una mujer sin poder, sin derechos, sin siquiera su libertad, encontró la fuerza para desafiar a uno de los hombres más poderosos de la región. Cómo el amor por dos niños que ni siquiera eran suyos la llevó a sacrificarse de la manera más absoluta. En las noches de luna llena, cuando el viento sopla desde el monte y hace susurrar las hojas de la ceiba sagrada, hay quienes dicen que pueden ver una figura femenina caminando por los terrenos de la antigua hacienda. Lleva un rebozo bordado y sus pasos son ligeros, sin peso, como si flotara sobre la tierra. No asusta a quienes la ven. Al contrario, dicen que su presencia trae una sensación de paz, de protección, como si aún cumpliera la promesa que hizo hace más de 170 años, cuidar de los inocentes, proteger a quienes no pueden defenderse solos. La historia de Ixchel se ha convertido en leyenda, transmitida de generación en generación, no como un cuento de terror, sino como un testimonio de resistencia y amor incondicional. En las escuelas de Yucatán, los niños aprenden sobre ella, sobre cómo una mujer, a quien la sociedad consideraba menos que humana, demostró más humanidad que aquellos que se creían sus superiores. Antropólogos e historiadores han estudiado el caso, examinando los documentos que Lucía dejó, las cartas de don Arturo, los registros médicos del doctor que trató a los niños. Todos concuerdan en que la historia, por más extraordinaria que parezca, es completamente real. No es un mito embellecido ni una fábula moral. Es la verdad cruda y dolorosa de una época brutal, donde el valor de una vida humana dependía del color de su piel y su posición en una jerarquía social obscena. El manuscrito de Lucía fue finalmente publicado en 2010, más de un siglo después de su muerte. Se convirtió en un bestseller en México, traducido a varios idiomas, estudiado en universidades alrededor del mundo. El testimonio directo de una mujer que había sido salvada por una esclava y que pasó el resto de su vida tratando de honrar ese sacrificio, resonó profundamente en una época donde las conversaciones sobre justicia racial, colonialismo y la historia olvidada finalmente comenzaban a tomar el espacio que merecían. Activistas y académicos mayas señalan la historia de Ixchel como ejemplo perfecto de la violencia sistémica que enfrentaron sus pueblos, pero también de la resistencia y la dignidad que nunca perdieron. Ella representa a las miles de mujeres indígenas cuyas historias nunca fueron contadas, cuyos sacrificios nunca fueron reconocidos, cuyos nombres se perdieron en el silencio de la historia oficial. En 2018, el gobierno de Yucatán organizó una ceremonia especial en San Rafael de las Palmas. Líderes mayas, descendientes de Ixchel, que fueron localizados a través de investigación genealógica, autoridades estatales y representantes de organizaciones de derechos humanos, se reunieron bajo la ceiba sagrada. Se inauguró una estatua de bronce de Ixchel, representándola no como una víctima pasiva, sino como lo que realmente fue. Una guerrera, de pie y firme, con las manos extendidas en gesto protector sobre dos figuras pequeñas que representaban a Rodrigo y Lucía. El discurso de apertura fue dado por una mujer maya, descendiente directa de Ixchel, por línea materna, identificada a través de ADN mitocondrial, recuperado de los restos exhumados.
Habló en lengua maya primero, luego en español, sus palabras cargadas de emoción y poder. Mi ancestra murió en el fuego, pero su espíritu nunca fue consumido. Vivió en los niños que salvó, en el hospital que ellos construyeron en su memoria, en cada vida que ese hospital ha salvado desde entonces. Murió como esclava, pero se levantó como leyenda, y hoy, finalmente, la reconocemos no solo como víctima de la injusticia, sino como heroína de su pueblo. Su nombre era Ixchel, y nunca será olvidado. La ceremonia fue transmitida en vivo a través de Internet. Miles de personas la vieron alrededor del mundo. Los comentarios venían en docenas de idiomas, todos expresando lo mismo: admiración, respeto y el reconocimiento de que historias como la de Ixchel deben ser contadas, recordadas, honradas. Los descendientes de don Arturo de la Peña, localizados por periodistas curiosos, se negaron a hacer comentarios públicos. Algunos, en conversaciones privadas, expresaron vergüenza por las acciones de su ancestro. Otros simplemente querían distanciarse de una historia que consideraban demasiado dolorosa, demasiado complicada, demasiado incómoda para abordar públicamente. Pero la historia persistió, como persisten todas las verdades importantes. Se escribieron libros académicos sobre el caso, documentales que exploraban no solo los hechos, sino el contexto histórico más amplio. Una obra de teatro se estrenó en la Ciudad de México, con una actriz maya en el papel de Ixchel, interpretando no solo los momentos de terror y sacrificio, sino también los momentos de ternura. Ixchel cantando a Lucía para dormir, enseñando a Rodrigo sobre plantas medicinales, riendo con ellos en los breves momentos de alegría que la vida en la hacienda permitía. En las comunidades mayas de Yucatán, Ixchel se convirtió en símbolo de resistencia matriarcal. Las mujeres invocan su nombre en ceremonias, le piden fuerza para proteger a sus propios hijos, le agradecen por haber demostrado que el amor es más fuerte que la opresión, que el sacrificio de una persona puede resonar a través de los siglos. Hoy, cuando los visitantes llegan a San Rafael de las Palmas, muchos llevan ofrendas: flores, velas, pequeños juguetes para representar a los niños que Ixchel salvó. Las depositan al pie de la estatua, en la tumba bajo la ceiba, creando un altar permanente que los trabajadores del museo mantienen con respeto reverencial. Y en las noches silenciosas, cuando el museo cierra y los visitantes se van, cuando solo quedan los guardias nocturnos y las sombras largas de la luna, todavía se escucha el susurro del viento a través de las hojas, el eco distante de una canción en maya, el sonido casi imperceptible de pasos descalzos caminando por los pasillos antiguos. Los guardias ya no le temen. Saben quién es. Saben que mientras San Rafael de las Palmas siga en pie, mientras su historia siga siendo contada, el espíritu de Ixchel permanecerá. No como fantasma que busca venganza, sino como presencia que ofrece protección. Un recordatorio eterno de que el verdadero poder no viene de la riqueza ni del estatus, sino del amor incondicional y del coraje para hacer lo correcto sin importar el costo. La esclava que salvó a los hijos de su ama y fue castigada por saber demasiado nunca, tuvo su propia libertad en vida. Pero en la muerte encontró algo más grande: inmortalidad en la memoria colectiva, lugar permanente en el corazón de un pueblo y la certeza absoluta de que su sacrificio, su amor, su coraje nunca serían olvidados.